Buenos días alumnos, ¿qué tal? Estamos en la clase física general y el tema de hoy día es primera condición de equilibrio. Para quinto grado de primaria, las páginas que vamos a desarrollar es la página 30 y 31 y la actividad la encontraremos en la página 100. ¿De acuerdo? Así que empecemos con la clase del día de hoy. Bien, tenemos que recordar que un cuerpo o un objeto está en equilibrio siempre y cuando se encuentre en reposo. Y al encontrarse en reposo, su velocidad va a ser cero. También se va a encontrar en equilibrio si se encuentra en un movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, y su velocidad en este caso sería constante. ¿Qué quiere decir constante? Que su velocidad no va a cambiar, se va a mantener desde el inicio hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros encontramos un cuerpo en equilibrio en estos dos casos, cuando se encuentra en reposo o cuando tiene un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Y en reposo es cuando su velocidad es cero y movimiento rectilíneo uniforme es cuando su velocidad es constante. Quiere decir que la velocidad se va a mantener del inicio hasta el final, no va a cambiar. Bien, entonces para que un cuerpo cumpla con la primera condición de equilibrio, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a cero. ¿De acuerdo? Y recordemos también que la fuerza, según el sistema internacional, se va a medir en newton. Quiere decir que se va a cumplir esto, miren. Se va a cumplir que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Quiere decir que la sumatoria de las fuerzas que van hacia la derecha van a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que van a la izquierda, o en el caso también que vayan hacia abajo o hacia arriba. La sumatoria de las fuerzas que van hacia abajo es igual a la sumatoria de las fuerzas que van hacia arriba. ¿De acuerdo? Lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Muy bien, en este ejemplo, en el ejemplo número 2, nos menciona que calculemos F si el cuerpo está en equilibrio. Muy bien, si está en equilibrio, quiere decir que las fuerzas van a medir lo mismo. De acuerdo a la sumatoria de las fuerzas, va a medir lo mismo. Quiere decir que la sumatoria de las fuerzas que van hacia la derecha va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que van hacia la izquierda. Entonces ahora vamos a ver nuestro ejemplo, nuestra imagen, ¿ya? De acuerdo, nuestra imagen, y verificamos. La sumatoria de las fuerzas que van hacia la derecha, verificamos, es 80. Este es el único vector que va hacia la derecha, 80. Es igual a la sumatoria de las fuerzas que van hacia la izquierda, que en este caso solamente es F. Por lo tanto, F es igual a 80 newton. ¿De acuerdo? Así de sencillo lo realizamos porque ya sabemos la teoría. A ver, vamos a ver el siguiente ejemplo. Así que vamos a vamos a ver aquí. A ver, un momento. Estamos en este ejemplo, ¿verdad, niños? Así que vamos a borrar esto para poder explicar mejor. ¿De acuerdo? Listo, ahora sí. Ejercicio número 6. Muy bien. En este ejercicio también nos pide si el bloque está en equilibrio. Vamos a calcular el peso. ¿De acuerdo? El dato que nos ha dado es de que está en equilibrio. Si está en equilibrio, las fuerzas que van, en este caso, hacia arriba, va a ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, las fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas que van hacia arriba va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que van hacia abajo.
¿De acuerdo? Van a ser igual. Así que verificamos aquí. ¿Quiénes van hacia arriba? ¿Qué fuerza? Muy bien, la fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión siempre va a estar hacia arriba y tiene un valor de 30 newton. Entonces escribimos aquí. ¿De acuerdo? Escribimos aquí el valor de las fuerzas que van hacia arriba es de 30, que va a ser igual al valor de la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Y en este caso, todo objeto, su fuerza de gravedad va hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en la fuerza de gravedad también se le conoce como peso. Así que nos pide calcula el peso. Muy bien. Entonces, la fuerza que va hacia abajo es el peso. Vamos a poner aquí peso. ¿De acuerdo? Y ya está resuelto. 30 newton. Nos olvidamos aquí poner 30 newton. ¿De acuerdo? Entonces el peso que nos pide es igual a 30. Nada más, niños. Continuemos con el ejercicio de nivel avanzado. Nos dice, calcula F si el bloque está en equilibrio. Muy bien, está en equilibrio. Quiere decir que todas las fuerzas que van hacia la derecha, o sea, la sumatoria de las fuerzas que van hacia la derecha va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que van hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Hacia la izquierda. Así que continuamos y verificamos todos los que van hacia la derecha. En este caso tenemos 4F y tenemos 30 newton. Así que vamos a colocarlo en este lado. 4F más 30 newton. Sumatoria es porque vamos a sumar todas las fuerzas que están hacia la derecha. Ahora aquí sumamos todas las fuerzas que van hacia la izquierda. En este caso es 80. En este caso es 80 newton más 2F. 2F. Y si verificamos, se formó una ecuación. ¿De acuerdo? Así que dejamos aquí 4F. Y estos 2F se van a venir para este lado. Menos con signo cambiado. Menos 2F. ¿De acuerdo? Es igual. Estamos resolviendo nada más la ecuación. Es igual a 80 menos, porque signo positivo pasa con negativo, menos 30. ¿De acuerdo? Menos 30. Listo. Así que 4F menos 2F nos queda 2F. Y 80 menos 30 es igual a 50. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir, ¿de acuerdo? Y nos quedaría 50 entre 2, ¿de acuerdo? 50 entre 2. 50 entre 2, por lo tanto, o entonces, vamos a poner aquí, entonces, F, vamos a ver. F vendría a ser la mitad de 50, ¿no? Ustedes ya tienen seguro ya tienen la respuesta. Entonces F es igual a 25. ¿25 qué? 25 newton. Y de esta manera vamos a terminar de resolver
los ejercicios que nos queden en el libro, ¿de acuerdo? Lo que es el trabajando en clase. Así que recordemos, cuando un objeto está en equilibrio, la fuerza que se presenta, la sumatoria de fuerzas que se presentan, va a tener un valor de 0, ¿de acuerdo? Muy bien, niños, entonces es todo por hoy, para la clase del día de hoy. Así que vamos a desarrollar, como ya les había mencionado, vamos a desarrollar lo que es la página 30 y 31 y como actividad la página 100.